Ok, ya estoy grabando, entonces, bueno, voy a comenzar con esto, ¿verdad? Fíjense bien, muchachos. Yo me acabo de dar cuenta, en realidad, llegando a la casa, eh, tengo el Facebook técnicamente abierto siempre, ¿verdad? Entonces, miro el anuncio, dice reprogramación de feriados de octubre 2020. Esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero la universidad no se había pronunciado al respecto. Ya lo sabíamos por parte del gobierno, pero no lo había mencionado la universidad. Y como sabemos, pues debido a que la universidad, pues, eh, es autónoma, ella pudo haber dado los feriados ahorita en octubre si hubiera querido, pero se apegó a la reprogramación general, ¿verdad? Entonces dice reprogramación de feriados de octubre a estas fechas. Entonces, eh, vamos al calendario luego de actividades. ¿Cuáles feriados son? Entonces técnicamente creo, pues aquí no miro la semana morazánica arreglada, pero creo que esos feriados son estos, ¿verdad? Este y este se van a arreglar en esta semana de acá, ¿verdad? Entonces técnicamente no cambia nada. O sea, nosotros simplemente vamos a correr eh, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros ayer nos quedamos a la mitad de la 4.2. Entonces, pues técnicamente, vamos a ver, no creo que vayamos a terminar del todo hoy. Entonces posiblemente nos toque tomar una parte de la clase del día de mañana para terminar la teoría y luego pues ejercicios. Ahí vamos a tener que ver cómo apretamos en algunos lados, ¿verdad? Entonces fíjense bien, lo último que vimos ayer fue la primera ley de Newton, ¿cierto? Y hablando de la primera ley de Newton, pues lo que dije o cómo se formuló en general es que con un objeto va a permanecer en reposo o a velocidad constante si la fuerza neta sobre él es igual a cero. Primero yo lo planteé si nadie interactúa con el objeto, ¿verdad? Porque eso es lo más lógico primero, ¿verdad? Pensar, ok, si a un objeto nadie le aplica una fuerza, ¿verdad? O sea, nadie, me refiero a, no hay ningún empujón, ninguna fuerza gravitacional, en ausencia de una fuerza, que la fuerza al final podríamos decir en cierto modo que es la causa del movimiento. Entonces, si no hay fuerza, no va a cambiar el estado de movimiento del objeto. Entonces, hay que tener cuidado porque no es si no hay fuerza. Porque, ¿cuál es la diferencia? Les dije yo ayer. Entonces, recordando que la fuerza es un vector, ¿cuál es la diferencia? Si un objeto está en reposo sobre una mesa y no se le aplica ninguna fuerza, pero tengo el mismo objeto, en vez de una mesa, imaginémonos que esta es una caja, ¿verdad? Está en reposo. Y yo tengo la misma caja, pero a esa caja yo le amarro unas cuerdas y pongo a dos de ustedes a jalar. Entonces, eh, este alumno jala con una fuerza F en esta dirección y este alumno jala con una fuerza F en esta dirección. O sea que las fuerzas tienen la misma magnitud, pero van en dirección opuesta. Esperamos que esta caja se empiece a mover. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la misma fuerza que está intentando jalarlo a la derecha está intentando jalarlo a la izquierda. Entonces la conclusión no es en ausencia de fuerza, sino es que la fuerza neta, ¿verdad? Que recordemos que la fuerza neta nosotros la conocemos como la fuerza neta es lo mismo que la suma de vectorial de todas las fuerzas que están aplicándose sobre un objeto. Entonces, si la fuerza neta era igual a cero, ¿verdad? Entonces el objeto no va a cambiar su estado de movimiento. O sea, si está en reposo va a permanecer en reposo y si se mueve a velocidad constante va a permanecer a velocidad constante. Y luego mencioné yo algo al final que era que esto es cierto únicamente en marcos de referencia inerciales. Yo he mencionado marcos de referencia, sí, cuando yo digo, bueno, ponemos el marco arriba o abajo, pero no habíamos hablado de un marco de referencia inercial. Entonces, para empezar con eso tenemos que o qué es inercia, ¿verdad? Para empezar con eso tenemos que definir qué es inercia. Y este es un concepto técnicamente que me cuantifica de cierta forma o una propiedad de un cuerpo, mejor dicho. Es una propiedad de un cuerpo de mantener
Voy a escribirlo abajo. Mantener su estado de movimiento. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto, verdad? A lo que nos referimos es si un objeto está inicialmente en reposo, ¿verdad? Lo normal es que el cuerpo, pues, intente, por decir así, quedarse en reposo, sin importar que se le está aplicando una fuerza. Entonces, claro, eso tal vez no queda muy claro, pero todos hemos, absolutamente todos hemos presenciado lo que es inercia. Vaya, digamos, no sé si alguno de ustedes se ha subido o le ha tocado alguna vez subirse a uno de estos buses rapiditos, ¿verdad? Los ejecutivos. Entonces, si va muy lleno, nos dicen que nos vayamos parados porque hay espacio, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los conductores de estos buses no son muy respetuosos, que digamos. Entonces, uno ni siquiera se ha agarrado bien y ya arrancan. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, muchachos? Yo no me adapto fácilmente a al arranque, ¿cierto? Sino que nosotros tendemos a irnos hacia atrás. ¿Por qué? Porque nosotros originalmente estamos en reposo. ¿Ok? Entonces, el cuerpo tiende a querer quedarse en reposo. Lo mismo pasa, por ejemplo, si vamos en un carro muy rápido. Entonces, una vez que ya vamos muy rápido, pues todo está bien. Pero de la nada se nos cruza otro carro y tenemos que frenar repentinamente. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos, muchachos? Pues nuestros cuerpos salen hacia adelante. ¿Por qué salen hacia adelante? ¿Por qué se disparan hacia adelante? Porque el cuerpo anteriormente estaba en movimiento, ¿cierto? Entonces tiene la propiedad del cuerpo de que, como antes estaba en movimiento, entonces tiene una tendencia a mantener su estado de movimiento. Y por eso, a pesar de que nosotros frenamos de un solo el carro, nosotros no nos quedamos tranquilos, ¿verdad? Sino que hacemos ese movimiento hacia adelante, y es la razón por la cual hay cinturones de seguridad, ¿verdad? Entonces, eso es técnicamente la inercia. Entonces, ¿qué es un marco de referencia inercial? Un marco de referencia donde la inercia es constante. Entonces, claro, eso definitivamente no nos dice mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a volver al ejemplo del bus técnicamente. Vamos a volver al ejemplo del bus. Solo discúlpenme que no sé si voy a estar saliéndome. No sé si esto se puede dejar para que admita a la gente de un solo, o si ellos pueden entrar. Entonces, vamos al ejemplo del bus de nuevo, ¿verdad? Asumamos que originalmente nosotros nos subimos a un bus de esto, ¿verdad? Y inicialmente el bus está en reposo. Entonces, habemos dos. Una persona que está sentada simplemente en el bus observando. Y la otra persona, pues por alguna razón, está en la parte de enfrente del bus, pero tiene unos patines, ¿verdad? Este es el ejemplo, y un muy buen ejemplo, ¿verdad? Este es el ejemplo que da el libro. Asumamos, ¿verdad?, de que no existe fricción entre el piso y los patines. Entonces, si primero está en reposo, la primera ley de Newton me dice a mí, muchachos, que este cuerpo, si no se le aplica ninguna fuerza, y en este caso no se le está aplicando ninguna fuerza horizontal, ¿verdad? Entonces, no debería de moverse. Y si el bus está en reposo, pues esta persona, perdón, está en reposo, esta persona va a permanecer en reposo. O sea, si hay un observador aquí adentro, ¿verdad? Si hay alguien viéndolo desde aquí adentro, lo que mira es, ok, esta sale mejor así, ¿verdad?, para que se entienda. Está en reposo. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Si, como les digo, repentinamente este bus decide, ok, ya se puso en verde el semáforo, o está en amarillo, entonces voy a arrancar de un solo. Entonces, de la nada, el bus decide arrancar con una velocidad muy rápida, ¿verdad? Con alta magnitud, hasta esta dirección. Esa persona está con patines y no hay fricción entre la persona y el suelo. ¿Qué esperamos que le suceda a esta persona, muchachos? ¿O qué creen ustedes que le va a suceder?
Que se va a mover en la dirección contraria. Se va a mover hacia atrás, va a tener una reacción de moverse hacia atrás, ¿cierto? Entonces la velocidad de la persona es hacia atrás. Pero si yo les pregunto, o sea, él está sin tocar nada, solo está parado ahí. ¿Hay alguna fuerza? O sea, esto, por ejemplo, de nuevo diciéndolo así, si alguien lo está viendo desde adentro, lo único que va a ver es que esa persona se va a mover hacia atrás con sus patines, ¿cierto? ¿Hay alguna fuerza? ¿Hay alguien empujando a esta persona? ¿O hay alguna fuerza a distancia que lo esté empujando de alguna forma? No, ¿verdad? Nadie lo está empujando. No hay ninguna fuerza que está interactuando con esta persona. Sin embargo, él se movió hacia atrás. Y ustedes se preguntan, ¿qué pasa con la primera ley? La primera ley me dice que si la fuerza neta es igual a cero, y en este caso no hay fuerzas actuando en X, ¿verdad? Entonces, la fuerza neta en X es igual a cero. O sea que no debería de haber movimiento en X. Pero sin importar eso, la persona se está moviendo. Entonces estamos violando, entre comillas, violando la primera ley. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que visto desde acá adentro, o sea, adentro de este bus, primero estaba en reposo y después arrancó, lo que significa que el bus está acelerando, ¿verdad? Porque hubo un cambio de velocidad, ¿cierto? El bus tiene una aceleración, hubo un cambio repentino de velocidad y aceleración es cambio de velocidad, ¿cierto? Entonces el bus tiene una aceleración. O sea que adentro del bus, todo el bus, ¿verdad? Está acelerando. Es un marco de referencia, decimos nosotros, no inercial. O sea, yo no puedo ubicarme dentro del bus como marco de referencia y pensar como en este como un marco de referencia inercial, porque es un sistema que está acelerando. Si el bus se moviera únicamente a velocidad constante, yo no me muevo. Pero si el bus tiene cambios de velocidades, o sea, si acelera, entonces esta persona no va a permanecer constante, o sea, no va a permanecer en el mismo lado. Entonces, nosotros en el curso no nos vamos a meter mucho a rollo con marcos de referencia inerciales y no inerciales. Todos los que vamos a trabajar son inerciales. Pero es importante que ustedes lo identifiquen. O sea, si un marco de referencia está acelerando, o sea, adentro del bus, el bus está acelerando, entonces lo que yo observo adentro del bus va a ser de que no se cumple la primera ley, porque ese no es un marco de referencia inercial. Ahora, muchachos, ¿qué creen que pasa en este mismo fenómeno? Pero una persona lo está viendo desde afuera. Miraría como que no se mueve en sí, el que se mueve es el bus, no el pasajero. Exactamente, ¿verdad? Él no va a ver que se mueve la persona porque al mismo ritmo que va adelantándose el bus, esta persona se va moviendo hacia atrás. Entonces una persona viéndolo desde afuera va a ver que esta persona se queda en la misma posición, en la misma X. El bus se va moviendo, pero él se va deslizando hacia atrás, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él si mira que la persona no se mueve? Porque él, la persona que está afuera, está en un marco de referencia inercial. Él no está acelerando, él está en reposo, el que está afuera. Lo que significa que como está en reposo, la aceleración aquí es igual a cero. Y ese es un marco, o sea, cuando no, el marco de referencia donde estamos ubicados no está acelerando, entonces lo consideramos como un marco de referencia inercial. Esa es la diferencia entre un marco de referencia no inercial y uno inercial. Entonces, lo voy a dejar aquí como resumen técnicamente. Inercial, o el marco de referencia, ¿verdad? Le voy a poner MR para no estar. El marco de referencia, donde está el observador, tiene aceleración igual a cero. Ojo, eso no significa que no se esté moviendo. Él se puede estar moviendo a velocidad constante. Lo que queremos es que la aceleración sea igual a cero. Y un no inercial, entonces muchachos, no lo voy a apuntar, pero entonces ya saben ustedes que exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Va? El marco de referencia, donde está el observador, tiene
A distinta de 0. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre un marco de referencia inercial y un marco de referencia no inercial. Entonces, como les digo, si una pregunta de teoría, vaya, por ejemplo, dice, la primera ley de Newton siempre es válida, la respuesta directa tendría que ser no. Para trabajar la primera ley de Newton en un marco de referencias no inerciales se tiene que hacer una modificación a la primera ley de Newton, pero eso no lo miramos en el curso. Entonces, en general, la primera ley de Newton no es válida para cualquier situación, solo en marcos de referencia inerciales. Y en el curso solo vamos a trabajar con marcos de referencia inerciales. ¿Ok? Bueno, ahora que ya quedó claro eso, y eso es algo conceptual, ¿verdad? Como les digo, no nos lo vamos a encontrar en los ejercicios en general. Ya podemos definir lo que es la segunda ley de Newton. ¿Qué es el caso opuesto? Bueno, no opuesto, pero ya van a ver a qué me refiero. Esta es la más famosa, aunque uno siempre suele decirla de una manera que no es correcta, ¿verdad? Segunda ley de Newton. Todos la conocen por la fórmula y todos dicen la fórmula de una forma que en realidad es incorrecta, decirlo así. Pero ya vamos a hablar por qué. Entonces, técnicamente, en la primera ley nosotros dijimos qué es lo que sucede cuando la fuerza neta, voy a escribirla de las dos formas, F neta, que ya sabemos que es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que estudia la segunda ley? La segunda ley estudia qué pasa cuando esta fuerza neta ya no es igual a 0. Y como ustedes se lo pueden imaginar, pues si la fuerza neta ya no es igual a 0, entonces el cuerpo ya no va a permanecer en su mismo estado de movimiento. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, si yo les voy a mandar un centro jugando una potra, ¿verdad? Yo pateo la pelota, yo le estoy aplicando una fuerza a la pelota y la pelota no se queda estacionaria, la pelota se empieza a mover, lo que significa que primero la pelota estaba en reposo y después se empieza a mover, o sea, empieza a acelerar, cambia su estado de movimiento. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Para comenzar con la segunda ley de Newton, primero tenemos que definir algo muy importante y es algo que vale la pena hacer una diferenciación de lo que vamos a decir ahorita, y es el concepto de masa. Entonces, cuando hablamos de masa, algunos lo conocen como la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y hasta cierto punto es cierto, pero desde el punto de vista de la física, porque yo creo que eso es un poco más orientado a química, desde el punto de vista de la física, la masa es una propiedad que tienen los cuerpos que especifica disculpen que escuché ahí el sonido de que alguien quería entrar, pero no sé si está en lista. Ya entró. Una propiedad que especifica la resistencia a cambiar su estado de movimiento. Entre comillas vamos a decir que es una forma de cuantificar. ¿Qué podrá cuantificar si estoy diciendo que es la resistencia a cambiar su estado de movimiento? De cierta forma cuantifica la inercia, ¿verdad? Recordemos, inercia es la propiedad de un cuerpo a mantener su estado de movimiento, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo o si tengo una cantidad que me mide qué tan resistente es un cuerpo al cambio de movimiento, entonces al final la masa es una forma de cuantificar de cierto modo la inercia. Y en ciertos libros, en vez de solo usar masa, le ponen el apellido de masa inercial. ¿Ok? Entonces, técnicamente cuantifica la inercia. Y esta se mide en el sistema internacional
en kilogramos. ¿Ok? Entonces, ojo, muchos de ustedes van a pensar en masa. Cuando hablamos de masa, van a pensar en peso. Y esto no es así. La masa es una cantidad escalar. Y el peso es una fuerza. O sea que es una cantidad vectorial. Ahora, no quiere decir que no están relacionados. Sí están relacionados la masa y el peso. Entre más masivo es un objeto, más pesado es. Pero no son exactamente lo mismo. Pero sí podría decir yo, como les digo, o pensar en la analogía, si hay mucha masa, entonces hay mucho peso. ¿Ok? Entonces, pensándolo de esta forma, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la masa con la fuerza neta que se le aplica a un cuerpo? Entonces, por ejemplo, vamos a poner 3 escenarios a donde yo tengo una caja con masa M, una caja con masa 2M y una caja con masa 3M. Y ustedes pueden imaginarse 4, 5, 6.8. A esa caja, en todas las situaciones, le voy a aplicar una única fuerza horizontal de valor F. Entonces, como la fuerza neta en la dirección horizontal, muchachos, es distinta de cero, ¿verdad? Porque solo hay una fuerza horizontal. Eso significa que el cuerpo va a cambiar su estado de movimiento. Y al hablar de cambiar el estado de movimiento, hablo yo de que se genera una aceleración. Y la aceleración siempre va a ir en la misma dirección de la fuerza que estoy aplicando. O bueno, por lo menos va a tener una componente, ¿verdad? Porque ya estoy pensando en situaciones a donde hay un ángulo mixto y bueno, al final, bueno, que la fuerza neta, no que la fuerza que estoy aplicando. Ahí ya me corrijo. La aceleración siempre va a ir en la misma dirección que la fuerza neta. No que la fuerza que estoy aplicando. Que la fuerza neta, y en este caso la fuerza neta es a la derecha, entonces está bien. Entonces digamos que cuando yo aplico F a una caja de masa M, el cuerpo se acelera con una aceleración A. Si yo le aplico una fuerza F a un cuerpo de 2M, ¿creen ustedes que la aceleración va a ser mayor o menor, muchachos? Técnicamente la pregunta es la siguiente entonces. Si yo tengo una caja con una sandía y le aplico una fuerza y la empujo, ¿va a ser más fácil o más difícil mover una caja con 2 sandías del mismo tamaño? Va a ser más difícil, se ocuparía más fuerza para lograr mover Para una lograr masa mover mayor. con la misma, asumiendo que en la fuerza que estamos aplicando es la misma y si es suficiente para mover la caja, entonces lo que sucede en este caso es que la aceleración es menor. Y resulta que es, pues, en todo caso, la aceleración en este caso es un medio de la aceleración anterior. Es la mitad. Porque está un cuerpo 2 veces más masivo. Al decir un cuerpo 2 veces más masivo, ustedes pueden pensar en 2 cosas. Pueden pensar, es 2 veces más pesado. Pero eso no es lo que quiero que piensen en sí. Sino, ¿qué es la masa? Es la propiedad que especifica la resistencia al cambio de estado de movimiento. Entonces, si esta con M y F me genera una aceleración A, esta que es el doble de resistente me va a generar una aceleración o un medio de, o sea, menos movimiento, ¿verdad? Y si yo le aplico la misma fuerza a la caja con las 3 sandías, entonces ahora la aceleración va a ser 1/3 de A y sigue este patrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado de relación entre masa y aceleración? Que conforme la masa va subiendo, la aceleración disminuye con un factor de proporcionalidad. Este alfa significa proporcional a, si ustedes lo han visto en matemática. Pero en realidad en matemática no usamos esas flechas, sino que lo que decimos es lo siguiente. Yo puedo decir que la aceleración de un cuerpo, o en todo caso la magnitud de la aceleración del cuerpo, va a ser inversamente proporcional a la masa. Así, esto se lee así.
La aceleración del cuerpo es inversamente proporcional. Esto es proporcional a, pero no es directo a la masa. La masa está dividiendo acá y acá estamos arriba. Entonces es inversamente proporcional a la masa. Lo que significa que en cuanto mayor masa, menor aceleración, ¿verdad? Porque en cuanto mayor la masa, menor es esta 1 sobre m. ¿Ok? Entonces la masa y la aceleración A es inversamente proporcional a, voy a ponerlo así para que entendamos que es magnitud de la aceleración, ¿verdad? Inversamente proporcional a la masa. Ok. Ahora vamos a ver un caso similar, pero ahora vamos a variar lo que es la fuerza. Asumamos que yo tengo la misma sandía, la misma caja que contiene una sandía. No sé por qué a veces no me deja cambiar. Ahí está. Entonces, el mismo escenario, pero en este caso es la misma masa en los tres casos. Y yo primero lo empujo con una fuerza F. Luego la empujo en la misma dirección con una fuerza 2F. Luego lo empujo en la misma dirección con una fuerza 3F. Entonces, técnicamente ustedes tienen la misma caja 3 veces. Y digamos que cuando yo le aplico una fuerza F, la caja acelera de nuevo una cantidad A. Entonces, ¿qué creen ustedes que pase cuando le aplico el doble de la fuerza? Obviamente va a acelerar más rápido, ¿verdad? Y resulta que acelera el doble. Y si es 3, acelera el triple. Entonces nosotros hemos encontrado o miramos aquí una relación que si yo aplico más fuerza, entonces el cuerpo va a acelerar más. Y son directamente proporcionales. Si yo aumento por 2 el factor de la fuerza, la aceleración aumenta por 2. Si yo aumento por 3 el factor de la fuerza, la aceleración aumenta por 3. Entonces lo que yo estoy viendo es que la magnitud de la fuerza, pero en realidad no es de la... No voy a... Ahorita puse solo fuerzas porque aquí es UCF, pero es la magnitud de la fuerza neta, ¿ok? De la suma de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo. La magnitud de la fuerza neta es directamente proporcional a la magnitud de la aceleración. ¿Ok? O en otras palabras, en este caso yo lo puedo dejar simplemente como que la fuerza neta es directamente proporcional ¿a quién? A la magnitud, bueno, no, a la aceleración. ¿Ok? Entonces, si yo uno estos dos enunciados, como les dije, creo que esto se lo dije ayer, definir esta ley en enunciado es más difícil que en forma de fórmula, ¿verdad? Pero si yo escribo esto en palabras, obtengo el enunciado de la segunda ley. Segunda, solo voy a poner segunda. Y la segunda ley, lo que me dice a mí, es que siempre, ¿verdad? En un marco de referencia inercial, la aceleración es directamente proporcional ¿a quién? A la fuerza neta ojo, esto es importante, a la fuerza neta e inversamente proporcional ¿a quién? A la masa. Y ese es el enunciado, muchachos. Y como les digo, eso no nos ayuda o no nos sirve de mucho muchas veces, ¿verdad? Pero el enunciado, pues técnicamente, a lo que se traslada es a lo siguiente, que la aceleración es igual a la fuerza neta entre la masa, ¿ok? Ese no es el formato en el que todos los conocemos. Todos lo conocemos de la siguiente forma. Que la fuerza neta es igual a la masa
por la aceleración. Y esa es la segunda ley de Newton. Pero fíjense bien cómo lo dije yo. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y todo mundo, todos nosotros, hasta yo, lo he dicho, fuerza igual a masa por aceleración. Porque uno para salir de paso o para decirlo rápido dice fuerza igual a masa por aceleración. Pero eso no es exactamente correcto, ¿verdad? La fuerza no es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta aplicada a un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, si ustedes se fijan, al lado izquierdo yo tengo un vector y al lado derecho yo tengo un vector. Y lo único que tengo es un, entre comillas, factor de proporcionalidad, que es la masa. Lo que significa que el vector fuerza neta, ¿verdad? Y el vector aceleración tienen la misma dirección. ¿Ok? Y en general esta es la segunda ley de Newton. Claro, este está en formato de vector, pero nosotros recordemos que como es un vector, la ecuación es vectorial, yo la puedo dividir por componentes y lo que está en X lo agrupo solo con lo que está en X, y lo que está en Y lo agrupo solo con lo que está en Y, y lo que está en Z con lo que está en Z, y si hubiera más dimensiones como en teoría de cuerdas, yo alineo toda la misma, o sea, todo lo que está en una dimensión en una sola dimensión. Entonces para nosotros solo vamos a trabajar en X y Y. Entonces la suma de fuerzas en X, vamos a decir que es igual a la masa. La masa no cambia porque es un escalar, ese no es un vector, solo es un escalar, ¿verdad? Solo es un número. Igual la masa por la aceleración en X. Y la suma o la fuerza neta en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y con esto resolvemos nosotros los ejercicios. Partimos los ejercicios en una parte o una... Sí, una parte, ¿verdad? Una porción que es, no voy a decir horizontal, sino en dirección X, y otra parte que es únicamente en dirección Y. ¿Ok? Y así es como nosotros lo vamos a trabajar. Al final, lo que podemos concluir, ¿verdad?, es que la fuerza neta, si es distinta de cero, entonces va a haber un cambio en el estado de movimiento, va a acelerar el objeto. Algo que no dije es qué unidades tienen la fuerza. Y ustedes ya deberían de saber que la unidad de las fuerzas en general es el Newton. Y ustedes van a decir por qué lo puse en minúscula. Fíjense, es algo, a mí en realidad no me va a molestar si lo hacen al revés, pero en general las unidades se escriben en minúscula, ¿verdad? Aunque vienen de un apellido, se escriben en minúscula. Cuando yo digo un newton unidad, entonces es un newton así. Y la unidad como tal es N mayúscula, ¿verdad? El símbolo de la unidad es N. ¿Y a cuánto equivale un newton? Un newton, muchachos, equivale a ¿qué? Ah, bueno, masa en qué se mide, muchachos. Masa se mide en kilogramos en el sistema internacional. Aceleración, ¿en qué se mide en el sistema internacional? Ah, se mide en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, un metro sobre segundo cuadrado, un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a un newton, ¿verdad? Y esa es la unidad de fuerza. De cualquier tipo de fuerza, no importa el tipo, ¿verdad? Si yo tengo una fuerza magnética, se mide en newtons. Si yo tengo una fuerza gravitacional, se mide en newtons. Si yo tengo una fuerza en un resorte, también se mide en newtons. Si ustedes me van a preguntar, profesor, pero el peso se mide en libras. Bueno, sí, es cierto, hay otras unidades. Pero en la clase nosotros trabajamos, recuerden, en el sistema internacional. Y en el sistema internacional es esta la unidad que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ahora que ya tenemos esto, yo puedo definir lo que es, antes de entrar a la tercera ley de Newton. Bueno, antes de avanzar, faltan 20 minutos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, muchachos? No, todo está claro.
Bueno, si no hay preguntas, entonces hay una pequeña sección. Esta la vamos a pasar rápido. Es importante que ustedes miren cuál es la diferencia o que recuerden la diferencia entre dos cosas, porque a veces a mí me dan el dato de peso, a veces a mí me dan el dato de masa. Y muchas veces que me dan el dato de masa, en ciertos ejercicios la gente se confunde y piensa que ese o lo utiliza como peso. Pero lo primero que todo recordemos, unidades, ¿verdad? Si a mí me están dando algo en kilogramos, no puede ser un peso, es una masa. Si a mí me están dando algo en newtons y me dicen que algo pesa tantos newtons, no me están dando la masa, me están dando en realidad el peso, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué es el peso? Entonces recuerden, yo les dije, la fuerza gravitacional no es simplemente, pues, la que la Tierra ejerce sobre nosotros, sino que la fuerza gravitacional, en general, esto lo voy a ir borrando, ¿verdad? La fuerza gravitacional en general es entre dos cuerpos que tengan masa, ¿ok? Y nosotros, le dije yo, le vamos a llamar a peso, ¿a qué? A la fuerza gravitacional que ejerce quién sobre quién. Que ejerce la Tierra, muy grande, la Tierra, sobre una persona. Y a eso nosotros, a esa fuerza, ¿verdad? Le vamos a llamar peso y le voy a llamar W de peso en inglés. Entonces, imaginémonos la siguiente situación teniendo en mente la segunda ley de Newton. Yo tengo un cuerpo. Yo tengo aquí una superficie plana, ¿verdad? Inicialmente yo tengo agarrada una pelota cualquiera y está en reposo. Y después de soltarla en reposo, o sea, de soltarla de mi mano, ¿qué le pasa a la pelota, muchachos? Empieza a caer. Cae al suelo. Y nosotros ya habíamos definido en la sección anterior que la aceleración debido a la gravedad G es hacia abajo, ¿verdad? Tiene magnitud G. O sea, la magnitud es G y, perdón, aquí, la magnitud es G en dirección de Y negativo, ¿verdad? Técnicamente, pero lo que nos interesa es que va hacia abajo. Si yo le aplico la segunda ley de Newton a este cuerpo, muchachos, ¿qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo? Pues la única fuerza que está actuando es la fuerza gravitacional, ¿cierto? Nadie está tocando la pelota cuando está cayendo, absolutamente nadie. Entonces nadie le está dando un impulso. Pero el simple hecho de que la pelota tiene una masa significa de que la pelota tiene un peso. Significa que interactúa con la Tierra y tiene una fuerza que le vamos a llamar W. Y obviamente el peso va a ir en la misma dirección que la gravedad. O sea que el peso siempre va directamente hacia abajo. Siempre va a ir hacia abajo el peso. No importa la situación, el peso siempre va a ir hacia abajo. Y si yo aplico, entonces, muchachos, la segunda ley de Newton, me dice a mí que la fuerza neta sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Ahora, la vamos a partir en componentes. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Pero en X, la fuerza neta, muchachos, no hay ninguna fuerza horizontal, ¿cierto? Entonces la fuerza neta en X es 0.
Y la aceleración en X es 0 también, porque no se está moviendo en dirección horizontal. Ahora, si yo aplico esa misma ley, o escribo la componente vertical, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y yo les pregunto, vamos a poner el sistema de referencia siempre solo por seguir lo mismo, aunque de ahora en adelante vamos a poder intercambiarlo cuando nosotros queramos. Pero en este caso voy a definir que Y es positivo de nuevo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo, muchachos? Ya dijimos que es el peso. ¿Y el peso en qué dirección va en este caso? Hacia abajo. Entonces va negativo. Igual a masa, que es un escalar. ¿Cuál es la aceleración en Y? Bueno, yo sé que la aceleración en Y tiene magnitud G, pero es hacia abajo, entonces también va negativo. Este al final se cancela. Y yo obtengo que el peso como tal es igual a la masa. Bueno, en este caso le voy a quitar, como ya solo voy a hacer algo acá, ¿verdad? Le voy a quitar el símbolo de vector al peso porque yo ya estoy diciendo, si se fijan, que vamos en Y. O sea, ya no es vector, ya estoy tratando solo con las magnitudes. Entonces, el peso va hacia abajo, negativo, la gravedad va hacia abajo, negativa. Este se cancela con este y yo obtengo que la magnitud del peso, muchachos, es igual a la masa por la aceleración debido a la gravedad. Y esta siempre va a ser así. La magnitud del peso, ¿ok? La magnitud del peso total va a ser igual a la masa por la aceleración debido a la gravedad. ¿Ok? Y siempre va a ir en dirección hacia abajo. Entonces, ¿qué miramos de diferencia nosotros? El peso es M, que es la masa, por G. El peso no va a ser el mismo si yo estoy aquí o si yo estoy en la luna, porque la aceleración debido a la gravedad es diferente en la Tierra que en la luna. Entonces el peso puede variar dependiendo de donde estamos. La masa va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Va a tener la misma cantidad de inercia el cuerpo. Pero en general, el peso es masa por gravedad y es un vector porque es una fuerza y va hacia abajo. Y la masa simplemente es un escalar que me cuantifica el nivel de la resistencia a cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre peso y masa. Y ustedes pueden leer la sección 4.4. Ejemplo. Si yo tengo un plano inclinado y en el plano inclinado tengo una caja, ¿en qué dirección va la fuerza normal, muchachos? Perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. La superficie es esta, entonces es perpendicular a esa y va hacia acá. ¿Ok? Y esta es la fuerza normal. ¿Hacia dónde va el peso, muchachos? Hacia abajo siempre. Directamente hacia abajo. No importa que estoy en un plano inclinado, el peso siempre va a ir directamente hacia abajo. ¿Ok? Ahí nos encontramos más o menos en un problema nosotros cuando vayamos a trabajar, ¿verdad? Porque si yo uso mis ejes convencionales X y Y, X va en esta dirección, Y va en esta dirección y X va en esta dirección. Entonces, como podemos ver aquí, por lo menos uno de estos, bueno, en este caso, sí, por lo menos uno de estos, en este caso la normal, no está directamente en Y ni directamente en X. Entonces, usualmente en ejercicios como planos inclinados, nosotros nuestro sistema de referencia no lo vamos a usar de la forma así, convencional, sino que yo lo voy a utilizar de tal forma de que el eje X va a ser paralelo acá y el eje Y va a ser acá. Eso va a ser lo convencional. Ahorita no se preocupen por eso, no vamos a trabajar ejercicios hoy, ¿verdad? Pero se los adelanto. Nosotros vamos a utilizar pues nuestra referencia de esta forma en planos inclinados. Eso es el peso, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame.
Si el peso aquí lo calculamos como con una balanza, ¿verdad? Ese es el que nos da el peso. Ajá. Entonces, ¿qué instrumento utilizamos para calcular la masa? Al final, si se fija, es una proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran al laboratorio, déjenme ver. ¿A dónde tengo Google? Acá. Es que no tengo una foto de las balanzas que utilizamos acá, pero esta es la que usamos acá. ¿Dónde está Open Imaging New Tab? Aquí, para que me salga más grande. Bueno, no me salió más grande, ¿verdad? Pero estos números, si se fijan, están en gramos, ¿verdad? Y esta es una balanza. Está en gramos. Entonces, esta balanza lo que me mide es masa, ¿cierto? Y no sé si ustedes se han fijado, pero en las balanzas a donde nosotros nos pesamos, a veces tienen número arriba y número abajo. Y la de arriba está en libras y la de abajo está en kilogramos. Entonces, al final, medir la masa y medir el peso es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque peso es igual a masa por G. Pero G es un valor constante, ¿verdad? G es 9.81 metros sobre segundo. Entonces, si yo tengo un aparato que en realidad lo que mide es masa, como la balanza que yo les mostré, si yo mido la masa, yo ya tengo el peso, ¿verdad? Porque yo sé que el peso es M por G, ¿cierto? Entonces, técnicamente en las balanzas que ya me dan esto en libras, técnicamente lo único que están haciendo es agarrando, por ejemplo, este 100 y multiplicándolo por 9.8. Obviamente hay factores de conversión, porque en libras no es lo mismo que Newton. Pero al final es exactamente el mismo aparato. O sea, la balanza en la que nosotros nos pesamos y nos da libras, lo único que está haciendo es, pues técnicamente, midiendo la masa y en algún lado, ya sea si es análoga, ¿verdad? El fabricante ya hizo las conversiones de tal forma de que las marcas no me están dando la masa, sino que ya lo multiplicaron por este 9.8. Y si es una digital, mide la masa e internamente ella hace el cálculo o sea, calcula masa por G y después lo pasa a libras. Pero es el mismo aparato, el mismo funcionamiento. ¿Ok? Y al final lo que se mide en Ok. realidad es bueno, la verdad que lo que se mide no es la masa como tal, pensándolo bien, porque lo que nosotros medimos es una fuerza. Y de hecho, como lo vamos a ver ahorita, mm, eh, como lo vamos a ver ahorita, si es que nos da tiempo, la verdad que lo que me da, lo que me da la balanza no es por decir así, no es directamente el peso. Al final sí, pero no es directamente el peso, sino que lo que me da es la fuerza normal que está actuando sobre la balanza. Entonces ya vamos a ver a qué me refiero al respecto. Y de hecho esa es parte de... eh, es parte de la tercera ley. La tercera ley de Newton también todo el mundo la conoce y todo el mundo la dice acción-reacción. Yo voy a poner el enunciado de un solo... El enunciado que sale técnicamente en el libro, ¿verdad? Que dice... Si un cuerpo... A. Perdón, A es el cuerpo, ¿verdad?
ejerce una fuerza sobre B, entonces a esto de acá, un cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, es lo que ustedes usualmente le llamamos o le llaman acción. Entonces, el cuerpo B ejerce una fuerza sobre A de igual magnitud y dirección opuesta. Ese es el enunciado. En fórmula usualmente lo conocemos como, ok, si el cuerpo A le está aplicando, esto significa, ¿verdad? Si el cuerpo A le está aplicando una fuerza a B, entonces el cuerpo B le está aplicando una fuerza a A también. Pero esa fuerza tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta, por eso el negativo. Y eso es en fórmula. Entonces es bien fácil técnicamente de pensar en esta ley. Y yo, solo déjenme ver, 3 minutos. Yo preparé una foto. Mañana vamos a... O bueno, la verdad que... Sí, mañana vamos a ver un poquito más de esto. Tengo esa foto, ¿verdad? No me deja seleccionarla para moverla. Aquí. Entonces ella está apoyada sobre la pared, ¿cierto? Entonces, como está apoyada sobre la pared, muchachos, yo sé que va a haber una fuerza normal, ¿cierto? Que está ejerciendo ¿quién? Voy a llamarle normal 1. Está ejerciendo la superficie, o sea, la pared, sobre la muchacha. Pero también podría decir lo mismo de la siguiente forma, ¿verdad? La superficie no es la pared, sino la espalda de la muchacha. Entonces, la espalda de la muchacha está ejerciendo una fuerza sobre la pared que tiene la misma magnitud que esta, pero va en dirección opuesta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cada fuerza que un cuerpo le esté aplicando a un segundo cuerpo, entonces el segundo cuerpo también se le está aplicando al primero, pero en dirección opuesta, ¿verdad? Y por eso le dicen acción-reacción. Iba a decir algo importante. Es importante identificar que estas fuerzas o estos pares, le solemos llamar pares, ¿verdad? Pares acción, reacción. Estos pares actúan sobre diferentes cuerpos. O sea, la pared le aplica una fuerza a la muchacha, entonces hay una fuerza N1, una normal, que es la pared sobre la muchacha. Entonces, por ejemplo, si yo estudiara o yo quisiera estudiar cuál es la fuerza neta sobre la muchacha y yo tengo este diagrama, la única fuerza que me importa es N1, porque N1 es sobre la muchacha. N2 no me importa. ¿Por qué? Porque N2 no es sobre la muchacha, N2 es sobre la pared. Entonces es importante que estos pares de acción-reacción siempre actúan en cuerpos diferentes. Entonces, cuando nosotros estemos estudiando la fuerza neta sobre un cuerpo, no hay que empezar a fumársela y a pensar, no, pero es que la fuerza de reacción de aquí, y entonces, porque solo nos ocupamos de las fuerzas, cuando estudiamos un cuerpo, de las fuerzas que le están actuando sobre el cuerpo. Entonces, si yo estoy
estudiando en las fuerzas que están actuando sobre la muchacha, únicamente es N1, no N2, ¿verdad? Eso es una cosa. Y para terminar, como les digo, ese es el caso similar al de la balanza, ¿verdad? El peso en realidad es la fuerza gravitacional. Entonces el peso es la fuerza que la Tierra está ejerciendo sobre el cuerpo. Pero como el cuerpo está en contacto con la balanza, entonces la balanza ejerce una fuerza normal sobre el cuerpo y después, pero el cuerpo está en contacto con la balanza, entonces el cuerpo también ejerce una fuerza normal sobre la balanza y es todo un sistema complicado, ¿verdad? No es una medición directa. Entonces, ustedes creo que eso sale en el libro, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, como les digo, leerlo, ¿verdad? Este es bien sencilla. Y pues técnicamente, muchachos, yo sé que, fijo, me pasé un poquito. Técnicamente ya estamos listos para resolver ejercicios. Lo único que queda es ver diagramas de cuerpo libre. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre, muchachos? Pues simplemente es en un sistema. Yo voy a tener muchas fuerzas. Y el diagrama de cuerpo libre técnicamente es dibujar un eje coordenado XY y ubicar todas esas fuerzas, ¿verdad? Como que salen de un punto común. ¿Para qué? Para que después se me haga más fácil a mí identificar esta va en Y, esta va en X, esta va diagonal, esta tiene dos componentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces mañana vamos a ver un poquito de qué es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer diagramas de cuerpo libre para diferentes situaciones de la tercera ley, para que un poco de reforzamiento con eso. Y después vamos a hacer ejercicios, muchachos. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Entonces, recuerden, el examen está para el sábado. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer. Si el campus hoy se les pone rebeldes y no los deja subir la tarea, por favor tomen captura de pantalla y me lo envían por correo. No voy a tener ningún problema con eso, ¿verdad? Pero tengan la evidencia. El campus no me está permitiendo subir la tarea. Entonces mejor se la mandé al correo. A cualquiera de mis dos correos, ¿verdad? De preferencia al personal, porque es el que reviso más. Lee, con respecto a la tarea hay que hacerle portada. No, con tal, mire, diría yo, con tal que lo más importante es que usted al archivo le ponga el nombre de la forma que yo le dije, ¿cierto? Porque de esa forma, desde que abro el archivo ya sé de quién es. Pero si quiere, lo único que ocupa hacer es ponerle su nombre arriba a la página, ¿verdad? Y con tal yo identifique, esta es la tarea de tal y tal persona, es suficiente. Pero no se ocupa portada. Entendido. Gracias. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Igual recuerden, si hay consultas, me las pueden hacer. Y no les subí el video de ayer, pero voy a empezar. Hoy voy a subir el video de ayer y el de hoy. Y la pizarra aún no se la voy a subir porque como falta desarrollar teoría técnicamente, ¿verdad? Entonces cuando termine de desarrollar la teoría les voy a compartir toda la pizarra, ¿ok? Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Si no hay más preguntas, pues muy buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches a todos.